Bien, anteriormente vimos cómo aplicar la primera ley, que era la ley de Boyle, cuando la temperatura se mantiene constante. En este caso, vamos a ver que ya tengo aquí los datos para adelantarle un poco y resulta que tenemos unas condiciones de volumen inicial de 4.5 litros de un gas a una temperatura de 27 grados centígrados. Aquí tengo la conversión de la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, sumando 273 a los 27, que me da 300 Kelvin, y nos pide calcular la temperatura a la que va a llegar el gas si el volumen aumenta a 6 litros o el volumen final es de 6 litros cuando la presión se mantiene constante. Entonces, cuando la presión se mantiene constante es la aplicación de la ley de Charles. Entonces, vamos a anotar que la fórmula en este caso va a ser la ley de Charles, que sencillamente me dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión se mantiene constante. Y en este caso nos pide calcular la temperatura a la que queda, por lo tanto aquí vamos a despejar la variable temperatura final o T2. T2 quedaría de la siguiente manera. Quedaría B2 por la temperatura 1 sobre el volumen 1. Y este sería la fórmula que vamos a utilizar en las operaciones y cálculos que se van a realizar. Entonces, vamos simplemente a sustituir en la fórmula los valores que tenemos para calcular la temperatura. Y esto va a ser el volumen 2, que es de 6 litros, que multiplica la temperatura inicial absoluta, es decir, vamos a utilizar el valor en Kelvin, por eso lo convertimos, y el volumen inicial, que es de 4.5 litros. Entonces, si hacemos las operaciones, 300 por 6 son 1800. Y este va dividido entre la cantidad que está abajo, que son de 4.5 litros. Esto nos da 400 Kelvin. Pero el problema nos pide la temperatura en grados centígrados. Por lo tanto, vamos a terminar de convertir que la temperatura 2, si para convertir a grados centígrados le sumamos 273 a la temperatura en grados centígrados para convertir a Kelvin, entonces para convertir a centígrados a los Kelvin, que en este caso son los 400, le vamos a restar los 273. Y de esa manera vamos a obtener el valor o el resultado final de nuestro problema. El resultado en grados centígrados es que la temperatura es de 127 grados centígrados. Esa es la temperatura que alcanza este gas en el que se mantuvo la presión constante y el volumen aumentó de 4.5 a 6. Por lo tanto, la temperatura también aumentó de 27 a 127 grados centígrados, que es lo que nos expresa la ley de Charles. Vamos a hacer este otro ejemplo. Igual vamos primero a identificar los datos. Bien, aquí tenemos ya identificados los datos. El volumen inicial es de 160 mililitros a una presión de una atmósfera que se mantiene constante. La temperatura inicial a la que está el gas es de 27 grados centígrados, que convirtiéndolo o sumándole 273 da como resultado 300 Kelvin. Y la temperatura baja, en este caso a 0 grados centígrados,
que son 273 Kelvin, y nos pregunta el volumen al que va a quedar la muestra. Como son directamente proporcionales, podemos esperar que si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Y seguimos utilizando como fórmula la ley de Charles, que establece que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión se mantiene constante, y su expresión matemática es V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Pero en este caso, a diferencia del problema anterior, vamos a despejar la variable V2. Entonces, el volumen final, su fórmula para calcularlo quedaría volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar en las operaciones de cálculo. Entonces, simplemente vamos a sustituir para encontrar el valor de V2. V1 son 160 mililitros. La temperatura 2 es de 273 Kelvin y la temperatura inicial es de 300 Kelvin. Por lo tanto, esto va a ser igual a 160 por 273, 160 por 273, que son 43.680 divididos entre 300. Entonces, aquí vamos a obtener el resultado del problema, que lo que estamos buscando es el valor de V2, que va a ser dividir los 43.680 entre 300. Y eso da como resultado 145.6 mililitros. Así vemos que se aplica la ley de Charles y se cumple que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando la presión se mantiene constante. Bien, en el siguiente video vamos a explicar el uso de la ley de Boyle. Gracias por su atención.